Hola a todos, todas y todes. El día de hoy vamos a ver cierto pubertad y la ejercitación la vamos a hacer aparte. Para las personas que nos están viendo a través de YouTube solamente van a poder encontrar la guía de la ejercitación y la pauta en el Drive, y para las personas que están acá ahora en Zoom, ¿cierto? La vamos a hacer a la tarde a través de la plataforma de Quizy, ¿ya? Ahí les voy a mandar por Telegram el link y los códigos y todas las cosas necesarias para que podamos hacer la ejercitación como más dinámica y no tan aburrida como siempre la hacemos, ¿ya? Así que eso, vamos a partir. Como les decía, de esto probablemente la PSU va a entrar una o dos preguntas, así que tampoco se caliente mucho la cabeza, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver el sistema reproductor femenino junto con la pubertad en el sexo femenino. Después vamos a ver el sistema reproductor masculino junto con la pubertad en el sexo masculino. Y finalmente la ejercitación, ¿cierto? Que es lo que vamos a dejar un poquito para después. Entonces, primero, sistema reproductor femenino. Podemos ver podemos clasificarlo, por así decirlo, en dos tipos de estructuras: las que son más externas, ¿cierto? Que son de fácil acceso por fuera, y las que son internas. Ya vamos a partir viendo todo lo que es anatomía externa, ¿ya? Esta parte de acá como de anatomía es un poco para que nosotros nos guiemos y estemos como contextualizados y no tanto que vaya a entrar en la PSU. Esto probablemente no lo vayan a preguntar, pero no. Ya esto más que nada para que nosotros tengamos conocimiento, ¿ya? Entonces, esto es el sistema reproductor femenino por fuera, por si acaso. Acá me faltó agregar glándulas mamarias, ¿ya? Pero la zona baja del sistema reproductor, ¿en qué consiste? Voy a poner acá puntero. Tenemos el monte de Venus acá, ¿cierto? Que es como la parte de arribita, como está el estómago, está el abdomen, ¿cierto? Y justo aquí, antes de que se llegue, ¿cierto? A la zona de la vagina, de la vulva, ya, esta parte de acá, el monte de Venus, ¿cierto? Que es como donde está el pubis, el hueso púbico, ahí está el monte de Venus. Luego tenemos los labios mayores, que son estas capas de piel, ¿cierto? Que protegen a la vagina y a la vulva. Luego tenemos los labios menores, que son una segunda capa de piel para darle más protección, ¿cierto? Tenemos el himen, que es esta como telita elástica, que es lo que se rompe cuando uno pierde la virginidad, ¿cierto? Que eso está como en controversia hoy en día, pero esto es lo que se rompe, que no necesariamente se rompe cuando uno comienza a tener relaciones sexuales. Se puede romper si estoy elongando, si estoy andando en bici, si me caigo, si me pego, se puede romper de mil formas, ¿ya? Así que no es necesariamente por perder la virginidad. Ya esta telita es elástica, se puede estirar, ya no es que se rompa completamente, sino que se estira, ya. Eso es lo que sucede. Luego tenemos el clítoris, ¿cierto? Que está aquí, que es un órgano, acá lo tenemos escrito, ¿cierto? Lo tenemos apuntado, que es un órgano del aparato genital, ¿cierto? Que tiene como objetivo entregar placer sexual. Esa es como su función, entregar placer sexual, ya no es como más allá de eso. Tenemos la uretra, que ojo con esto, y esto es algo que yo no sabía y me enteré fácil hace 2 años, que la uretra es por donde sale la orina, ¿ya? Y acá la abertura de la vagina es por donde ingresa el pene o los tampones, ¿cierto? O por donde sale la menstruación, por donde salen las guaguas, etcétera, ¿ya? La uretra es por donde sale la orina, y por debajo, ¿cierto? La abertura de la vagina es donde ingresamos como tal al aparato reproductor en cuanto a la estructura interna, ¿ya? Luego tenemos el perineo, que es como esta como sección, por así decirlo, que está entre la vulva y el ano, y luego abajo, ¿cierto? Tenemos el ano, ¿ya? Ahí les puse un pequeño mensaje: siempre hay mejores formas de hacer las cosas, encuentran, ¿cierto? Para que encuentren el clítoris, porque se critica mucho, sobre todo a las personas, a los hombres, que no encuentran el clítoris. Bueno, ahí está, ¿cierto? Para que lo conozcan y puedan dar placer sexual, que es súper importante, ¿ya? ¿Alguna duda con esta parte? Que es estructura externa, no hay que saber muchas funciones ni nada, ¿ya? La vulva es todo esto es lo que nosotros conocemos como vulva. La vagina es lo que está hacia adentro, ¿ya? Todo este conjunto, por así decirlo, es la vulva, y la vagina es lo que está hacia adentro en el sistema reproductor, ¿sí? Ya, avanzamos. Ya, acá, ¿cierto? Claro, la parte externa es la vulva. Y acá, mira, acá se nota mejor. Lo que estábamos viendo acá afuera era la vulva, es todo acá, todo esto como conjunto de estructuras. Y luego, hacia adentro de la estructura interna, está la vagina, que eso suele hacerse esa como confusión cultural, por así decirlo, que uno le llama vagina a lo que está por fuera, cuando en realidad lo que está por fuera es la vulva, y hacia adentro del cuerpo tenemos la vagina. La vagina sería este conducto de acá, esta sección de acá, que sería como el inicio antes de que encontremos el cervix, que es el cuello uterino, ¿cierto?
el cervix o cuello uterino es una sección que está antes de llegar al útero y después de la vagina, ¿cierto? Está vagina, cervix o cuello uterino y el útero como tal. El útero, ¿cierto? Que es donde se va a alojar el feto y va a crecer y que se va a expandir y que después nace la placenta y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el cuello uterino, ¿cierto? Tenemos el útero, que acá es donde en el útero se encuentra el endometrio, y el endometrio, ¿cierto? Era lo que se desprendía en la menstruación, como vimos cuando tuvimos la clase de ciclo varicuterino. Tenemos acá ya mal llamadas trompas de falopio, ¿cierto? Le podemos llamar oviductos o tubas uterinas, ¿ya? Trompas uterinas también. Y luego tenemos los ovarios, ¿cierto? En el ovario es donde es desde donde se libera el gameto, que sería el ovocito, ¿cierto? Y eso es más o menos la estructura externa, esto igual lo revisamos un poco en la clase esta de ciclo cervicuterino, cuando vimos el tema de la menstruación, ahí igual vimos un poquito cómo funcionaba el ovario, perdón, el útero, y sí el ovario igual. Cuando vimos métodos conceptivos, ¿cierto? También vimos que lo que era la ligadura de oviductos era esto de acá, lo que se cortaba, ¿cierto? O se amarraba, se cauterizaba, dependiendo del método que se utilizara. El ovocito es el gameto de la mujer, exacto. Y el espermatozoide, no de la mujer, sino que del sexo femenino. Y el espermatozoide sería el gameto del sexo masculino. ¿Sí? ¿Alguna duda? Eso es más que nada el tema de las estructuras, no es como mucho contenido, ya es como para que estemos claros dónde estamos hablando solamente. Y las funciones, no hay funciones como específicas, la vagina va a tener, va a secretar, esa es la palabra, va a secretar todos estos líquidos, lubricaciones, ¿cierto? Porque si se dan, la vagina es un lugar súper húmedo, ya que está constantemente secretando, ¿cómo se llaman? Líquidos, principalmente básicos, ¿cierto? Que van a permitir cubrir la vagina, sobre todo por fuera, ¿cierto? Estos líquidos salen a través de la vagina, llegan a la vulva y la cubren de las bacterias, la cubren de infecciones, etc. ¿Ya? El cuello uterino va a ser como el conducto a través, porque el pene, cuando uno tiene relaciones, esto es importante, se me estaba yendo a decirlo, el pene cuando uno tiene relaciones llega hasta acá. Máximo hasta ahí, más allá de eso no pasa, ¿ya? Entonces como algo así quedaría el pene. ¿Ya? Entonces, el cuello uterino, si el pene, estamos teniendo relaciones sin condón, ¿cierto? Y el pene eyacula, la eyaculación pasa por acá, ¿cierto? A través del cuello uterino para llegar al útero, ¿cierto? Y desde el útero dirigirse por las tubas hasta encontrarse con el ovocito, que a lo mejor, no sé, había cable un ovocito. Entonces el espermatozoide hace todo este camino, se encuentra con el ovocito, hay fecundación y estos dos juntitos vienen acá y se implantan en el útero, ¿ya? Eso sería más o menos como las funciones en general. Una vez implantado, no, es que el pene no traspasa esa zona. No, no sucede. No es que pueda, porque no sucede, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta zona, a ver, ¿cómo? Tiene un tamaño, ¿cierto? Y acá tiene una anchura, ¿cierto? Como específica, como para que caiga un pene cabe ahí. Pero después esto se angosta mucho, miren. De medir, no sé, pongámosle 10 centímetros que mide de diámetro, pongámosle, se disminuye a medio centímetro, por así decirlo. ¿Se me entiende? Entonces, físicamente hablando, no es posible que el pene atraviese esa zona. ¿Sí? No es que no puede, porque no cabe. Claro, otra función sería el canal del parto, ¿cierto? El parto, acá, si nosotros acá tuviera embarazada esta persona, ¿cierto? Estaría ahí, el bebé, y después el bebé saldría desde acá, atravesaría todo esto, ¿sí? Y ahí, claro, en el parto esto se puede agrandar, esto se agranda en el parto, pero es porque tenemos una bomba de hormonas que está haciendo que se dilate el útero, el cuello uterino, ¿cierto? La vagina, que se dilate todo, ¿ya? Pero sin esa bomba de hormonas, el pene no es capaz de atravesar y nada en verdad es capaz, nada muy grande es capaz de atravesar ese lugar. Claro, no, estas zonas de acá son mucho, no es que sean rígidas, pero no son elásticas, no tan elásticas, son más difíciles de dilatar. Por eso es que actúan tanta hormona al momento del parto, por ejemplo, para que se puedan dilatar realmente. ¿Ya? Sí, la oxitocina es una de las hormonas que ayuda a la dilatación. Claro,
¿Por qué puede haber sangramiento después de la primera relación? Porque acá, miren, ay no, espérenme, fui acá. Después de la primera relación sexual, el himen, que es como esta telita que yo les contaba, ¿cierto? Que está ahí en la abertura vaginal, es como, no tengo nada, pero es como una telita que está así, ¿ya? Está así, y después yo meto algo y como que la empujo hacia arriba, y la empujo, la empujo, la empujo. Y si bien el himen es flexible, tampoco es que sea como un globo así que sea súper flexible. Entonces, al meter algo a través de la abertura de la vagina, ¿cierto? El himen se estira demasiado, y el himen tiene como este tamaño al inicio y después termina como de este tamaño, por decir una tontera. ¿Se entiende? Entonces, esa estiración, como es muy grande y a lo mejor muy brusca, hace que se rompa, entre comillas, y por eso sangre. ¿Se entiende más o menos por qué sangra? Espérenme que perdí el chat. Porque esta estructura de acá, como al estirarse, se agranda este orificio de acá, esta apertura, y ahí podemos sangrar. Y no todas las personas sangran, ¿ya? Algunas nomás. ¿Cómo ocurre eso de la lubricación? Porque acá la vagina tiene ciertas glándulas, acá tenemos muchas glándulas, y estas glándulas son las que van liberando distintas sustancias, ¿cierto? Para lubricar la vagina, la vulva, o bien para protegerla, ¿ya? ¿En qué ocasiones? En todo momento. Siempre está el sexo femenino, o mejor, el sistema reproductor femenino siempre está secretando moco, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de Billings, cuando estábamos viendo ese método anticonceptivo, uno lo que hace es ver y tantear la mucosidad que sale desde la vagina. Cuando la persona que tenga este sistema, ¿cierto?, se excita, la vagina también secreta líquidos, sustancias para lubricar el conducto y que por ende la entrada del pene sea mucho más fácil, porque recordemos que la excitación, biológicamente hablando, es con la intención de procrear, ¿ya? Entonces, en esas ocasiones usualmente las secreciones de que son de protección están siempre, siempre dándose, y las secreciones que son de lubricación se suelen dar más cuando se excita el cuerpo, ¿cierto? Y por ende ahí se trata de lubricar para que sea lo que sea que entre, porque esa es la idea. Exacto. La excitación provoca que se lubrique la zona. ¿Se entiende? Por mientras voy a pasar a la otra imagen. ¿Producto de qué hormona? No estoy para nada segura. No es tanto de hormona el tema de la lubricación, sino que debe ser más de neurotransmisores. En plan, los neurotransmisores mandan señales, ¿ya? Es solo cuando se siente excitación. La lubricación, no. Por ejemplo, cuando se va a dar a luz, también debe estar lubricada la zona, para que la cabeza o el cuerpo en general del feto del bebé puedan salir. Entonces, no solo cuando hay excitación, sino que en el momento del parto también se podría dar. El clítoris no, su función es el tema de dar placer sexual. Miren, acá hay otra imagen donde también podemos ver como de un corte frontal, sí, sagital. Esto es un corte sagital, ¿cierto? Que es a través de así, de este eje así, pa, podemos ver más o menos el órgano reproductor. Acá tenemos el ovario, ¿cierto? Y acá tenemos la trompa, que se une al útero, este sería el útero, ¿cierto? Donde tenemos el endometrio y el miometrio son las capas del útero. Acá tenemos, ¿cierto? El cervix, que es el cuello uterino, ¿cierto? La vagina, y acá están, ¿cierto? Los labios, acá en este caso serían los mayores, los menores, ¿cierto? Por acá atrás tenemos el ano, el recto, ¿cierto? Que acá esto después se conecta con el intestino, el estómago y todo el tema. Y acá, miren, la vejiga, esta parte, y acá se puede ver claramente cómo la uretra es un conducto totalmente distinto al conducto uterino, ¿cierto? Y de verdad que hay mucha gente que piensa, y yo también era parte de esa gente que pensaba que la orina y la menstruación serían por el mismo conducto, y no es así. Ya por eso, por ejemplo, las personas que tienen útero y sexo femenino en general puedan sentir ganas de orinar mientras están teniendo relaciones sexuales, por ejemplo. Los hombres es más difícil que tengan
sientan ganas de orinar mientras tienen relaciones sexuales porque el semen y la orina salen a través del mismo conducto. Ya lo vamos a ver después cuando veamos el sistema reproductor masculino. Pero es más difícil para ellos sentir ganas de orinar. Y en este sentido es más fácil. ¿Por qué? Porque la orina y el conducto uterino son conductos distintos, ¿ya? Claro, claro, porque cuando está el tema de, sí, ya vimos menstruación, cuando una persona está embarazada, ¿cierto? Acá se implanta y es, toda esta estructura de acá es la que crece así, crece y te mueve todo el órgano para atrás. Y al crecer, en este sentido, ¿cierto? Hace presión sobre la vejiga. Por eso es tan fácil que se orinen y las mujeres cuando, sobre todo cuando, las personas, perdón, cuando están embarazadas y tienen, mejor, 8 meses y tienen así la media panza, tienen que ir, si les dan ganas de reír, si se ríen, estornudan o les dan ganas de ir al baño, tienen que ir pero corriendo porque se pueden orinar, porque justamente el útero, ¿cierto? La placenta, la guagua, todo el tema, hace presión sobre la vejiga. El miometrio es una capa del útero. Tenemos el endometrio, que es esta capita de acá, que es lo que se desprende durante la menstruación, y el miometrio es la capa que está como más profunda en el útero. ¿Ya? Porque recuerden que los órganos se componen de muchas capas de distintos tejidos, ¿ya? El miometrio es uno de esos tejidos. Ya ven, y acá, por ejemplo, acá está el clítoris, y el clítoris atraviesa todo esto, hasta acá, ¿cierto? Todo esto es el clítoris. Por eso es que durante la penetración también se estimula el clítoris. ¿Queda alguna duda? Eh, Carla, ¿a qué te refieres con el tema de las infecciones urinarias? Cuando tienen relaciones, ¿te refieres como a eso? Ah, claro, porque puede ser, no, ahí no estoy 100% segura, pero puede ser porque, claro, todo el tema este del útero, la placenta y el bebé hacen mucha presión sobre la vejiga. Entonces puede suceder, sobre todo si no tienen como, si se aguantan mucho las ganas de orinar, porque aumentan las ganas de orinar, y si la persona que está embarazada no va al baño suficientes veces, eso produce, ¿cierto?, una infección. ¿Sí? Acá. ¿Alguna otra duda? Sí, Fernanda, tengo una duda. No, Fernanda, no tengo ninguna duda. ¿No? Ya, eso, gracias. Ya, eso, para avanzar. ¡Oh! Estos días pues no tienen transición. Se van a ver feas por si acaso porque no tienen movimiento, pero bueno. Ya. Pubertad. En la pubertad, por lo general encontramos, ¿cierto?, que se desarrollan todo lo que son las características sexuales secundarias. Pero, ¿cuáles son las secundarias y cuáles son las primarias? ¿Cierto? Las características sexuales primarias son las que están relacionadas, por así decirlo, con la genética de base. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Al sistema reproductor, que no es algo cambiable, ¿cierto? No va a variar. Yo nazco con sistema reproductor femenino, nazco con sistema reproductor masculino, ¿cierto? O la gente que nazca con una combinación de los dos, nace con eso, ¿cierto? Y no es como que vaya a cambiar durante el tiempo. Yo nací con eso y ya. Esa es la característica sexual primaria, ¿ya? En el caso del sexo femenino, ¿cierto? La vagina, la vulva, el útero, las trompas, el ovario, ¿cierto? Todo eso, sexual primario. Y la capacidad, ¿cierto?, esta de poder producir los gametos y las hormonas que liberan este sistema reproductor son parte de las características sexuales primarias. Por ejemplo, el tema de la progesterona. Ya, la progesterona sería como una característica sexual primaria, ¿ya? El tema de tener ovocitos secundarios como gametos, característica sexual primaria. Las glándulas mamarias, que eso fue como lo que se me olvidó mencionar antes, también serían características sexual primaria. La LH no, porque la LH y la FSH ya vamos a ver que se encuentran también en el sexo masculino, ¿ya? Pero todo, o podríamos considerarlas dentro del el eje hormonal, como el eje hormonal el ciclo ovario-uterino, por así decirlo, todo el conjunto de esas hormonas y la forma en que interactúan esas hormonas se puede considerar
a lo mejor características sexuales primarias. No sé si se entiende más o menos, como todo ese ciclo, todas juntas, y de la forma en que interactúan, sí es una característica sexual primaria. Claro, intervienen. Por eso te digo que, a ver, la hormona LH así como por sí sola no me sirve como característica sexual primaria. Esa hormona por sí sola, si yo te digo LH así al aire, no me sirve. ¿Ya? Porque la LH al aire también la tienen el sexo masculino. Pero la LH y la forma en que interactúa la LH dentro del ciclo varicuterino, sí. Porque la forma en que actúa la LH dentro del ciclo varicuterino es completamente distinta a cómo actúa la LH en el sexo masculino y en su ciclo, ¿cierto? Que ya los vamos a ver después. Los gametos serían, claro, los gametos son características sexuales primarias, porque esas son cosas con las que se nace, y son así. ¿Se entiende más o menos el tema del LH? Humberto creo que había sido. Sí, Humberto, ¿se entiende el tema del LH? Sí, bacán. Entonces, esas son las características sexuales primarias. Lo que es y es, simplemente, como así, es. Y las características sexuales secundarias son las que se van desarrollando con el tiempo, producto o como efecto, ¿cierto?, a la respuesta hormonal. ¿Cuáles serían en el sexo femenino? La redistribución de grasas corporales, ¿cierto? Que se suele ir más la grasa hacia las caderas, ¿cierto? O hacia las mamas. El desarrollo del botón mamario, ¿cierto? Que es el tema este de... que va a poder aquí apuntar. El crecimiento mamario. Se agudiza la voz. Las caderas, ¿cierto? Se ensanchan. Hay escaso vello corporal en las extremidades, ¿cierto? Sobre todo, o en la zona torácica, como en todo menos en el pubis, ¿cierto? Porque hay un desarrollo del vello púbico, hay un desarrollo también del vello axilar, sobre todo, ¿ya? Esas son algunas de las características sexuales secundarias. Otros eventos que se suelen dar en la pubertad, ¿cierto? Los tengo anotado acá porque se me confunden los nombres, sería la menarquia. Menarquia, lo voy a escribir acá. Menarquia. Menarquia es la primera menstruación. Estos son eventos que se suelen dar en la pubertad, ¿ya? Primera menstruación. Luego tenemos la telarquia. ¿Alguien sabe qué es la telarquia? La menarquia era como es más conocida, pero ¿alguien sabe qué es telarquia? Sí, sí, se produce la testosterona y la testosterona se produce en la glándula suprarrenal. Telarquia no es la última. Estamos viendo eventos durante la pubertad. ¿Alguien le suena de algún lado? ¿No? La telarquia es el desarrollo del botón mamario. Y ustedes tienen mamas, ¿ya? O tienen la confianza para tocarle las mamas a alguien, me refiero a los pechos, y palpan el centro de la mama, como por acá, el centro de la mama, por acá, ustedes van a sentir una pelotita. Y esa pelotita, que es una pelotita bien notoria, ya que no es un quiste ni nada, esa pelotita bien notoria es lo que se conoce como botón mamario, ¿ya? El botón mamario es lo que después, ¿cierto?, se desarrolla y se convierte en todas estas glándulas mamarias, ¿cierto?, para poder secretar leche en caso de que hay un embarazo. ¿Ya? Luego, por acá, el último que nos queda es la pubarquia. ¿Alguien sabe qué es la pubarquia? No, es que la testosterona en el sexo femenino no aporta nada en los caracteres sexuales. Así que no, en este caso no correspondería a una característica sexual. Ya. Eso, muy bien. La pubarquia es la aparición de vello púbico. Muy bien. Esos son como los principales eventos que suceden en lo que es la pubertad del sexo femenino. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Y estos nombres, en verdad, dudo. El de la menarquia, sí, el de la menarquia lo pueden utilizar en algún enunciado durante la prueba, pero que se los vayan a preguntar, no. La progesterona, ¿alguien me puede decir qué hace la progesterona? Eso lo vimos la semana pasada, creo, o antepasada.
¿Nadie se acuerda? Ah, ya, muy bien, ¿cierto? Mantiene el endometrio, ¿ya? Cuando nosotros veíamos acá, ¿dónde estaba? Ah, no, ¿dónde estaba la foto del...? Ah, ya, acá, ya. Acá. La progesterona lo que hace es que esta capita, que es el endometrio, la va engrosando, ¿cierto? Y la va afirmando, ¿cierto? Al miometrio. Hace que este es el endometrio, este es el miometrio. Esto es lo que hace la progesterona, que se amarre, que se agarre. Entonces, por ejemplo, cuando no hay fecundación, no hay implantación y no hay embarazo, ¿cierto? A final de cuentas, y llegamos al inicio de un nuevo periodo, ¿cierto? Un periodo menstrual, la progesterona decae, los niveles de progesterona, y por ende se desprende el endometrio. Y ahí es cuando se produce la menstruación y uno sangra, etcétera, etcétera. Exacto, cuando disminuye la progesterona comienza la menstruación. Uh-huh. El estrógeno se carga, o sea, es que la progesterona igualmente puede engrosarlo ya, pero el principal, claro, sería el estrógeno. Y lo vasculariza, ¿cierto? Lo llena de glándulas, de vasos sanguíneos, ¿cierto? Y lo prepara para el tema del embarazo, el posterior embarazo. Ya. ¿Alguna otra duda con esto? Perfecto. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ya. Sistema reproductor entonces masculino y la pubertad, ¿cierto? Vamos a ver también la pubertad del sexo masculino. Ya, acá tenemos entonces, déjenme mover el chat, cómo es la estructura acá, nuevamente un corte sagital, y podemos ver más o menos la estructura del sistema reproductor masculino. Tenemos, ¿dónde está el puntero? Ya, tenemos el pene, ¿cierto? Que es este cuerpo, el falo, ¿cierto? Que sale desde como el plano normal o el plano entero del organismo, ¿cierto? El falo sale hacia afuera, ¿cierto? El pene, que es después, por donde, ¿cierto? Este órgano que se puede erectar, ¿cierto? Y por donde va a ser eyaculado el semen, o por donde también sale la orina. Tenemos el cuerpo cavernoso, que es el cuerpo cavernoso es como una estructura que está llena de, si ustedes la ven, es como si fuera un panal de abejas, como una cosa así, lleno de cavernas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen como estas cavernas? Se llenan de sangre y permiten la erección del pene, ¿ya? Esa es como la importancia. En las características psicológicas, es que las características psicológicas son, se desarrollan no según el sexo, sino que según lo que experimenta cada persona, ¿ya? Y ahí no tienen que ver el tema de las hormonas, o no las hormonas sexuales, sino que es un tema más de cómo va madurando el cerebro por sí solo, ¿ya? Ahí afecta más a lo mejor la hormona del crecimiento que la hormona sexual, ¿ya? Porque el desarrollo psicológico no está tan ligado al sexo, ¿ya? Es más con lo que va viviendo cada persona como tal, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el cuerpo cavernoso es esto que nos permite que se llene de sangre el pene y se erecte. Tenemos el glande, ¿cierto? Que es como la cabecita del pene, que cabecita entre comillas, que así se le llama. Tenemos el prepucio, que el prepucio es esta telita que es como si fuera una manga, ¿cierto? Que el glande sería mi mano, ¿cierto? La cabeza del pene. Y el prepucio es esta tela, esta capa de piel, ¿cierto? Entre comillas tela, pero capa de piel, que me cubre todo el pene, ¿cierto? La cabeza y el resto del pene. Tenemos la abertura de la uretra, ¿cierto? Que es por donde sale la orina y sale el semen y el líquido preseminal, etcétera. Tenemos el escroto, que el escroto es como esta capa de piel súper, súper, súper finita que protege a los testículos. Entonces, también tenemos, obviamente, ¿cierto? Los testículos. Tenemos el epidídimo. El epidídimo es una zona, ¿cierto? Una parte de todo este sistema en donde maduran los espermatozoides, ¿ya? El tema de la espermatogénesis lo vamos a ver en detalle cuando veamos meiosis, ¿ya? Por si acaso, para que no se calienten la cabeza en este momento y nos calentamos la cabeza después, ¿ya? Pero el epidídimo, la testosterona todavía no lo vemos, lo vamos a ver ahora. Pero el epidídimo, eso, es donde van a madurar los espermatozoides, ¿ya? Luego tenemos el conducto deferente, que es por donde salen nuestros espermatozoides, ¿cierto? Los espermatozoides se forman en el testículo, maduran en el epidídimo y desde el epidídimo sale a través del conducto deferente, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el ano, ¿cierto? Por acá atrás. Tenemos la glándula bulbouretral. ¿Alguien sabe qué otro nombre le dan a estas glándulas? Hay otro nombre. ¿Alguien se lo sabe?
De Cooper, eso, muy bien. Ahí como describí la Sofía, de Cooper lo voy a escribir acá igual, de las que se conocen como Cooper. Ya, también les llaman glándulas de Cooper, que son como, si ustedes vieran, el pene está así, ya, las glándulas de Cooper son dos cositas chiquititas que están acá, ¿ya? Son dos pelotitas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su función? Van a terminar de nutrir, ¿cierto? Todo el tema del semen, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la próstata, ¿cierto? Que si se dan cuenta, la próstata está muy cerca del ano. Por eso hay veces que el examen de la próstata lo hacen a través del ano, porque ustedes pueden ingresar acá, ¿cierto? A lo mejor, creo que lo hacen con la mano, no estoy 100% segura, pero se puede ingresar la mano por acá y se puede palpar la próstata para ver si es que hay alguna malformación, si es que hay algún, a lo mejor quiste, algún tumor, qué sé yo. Se puede hacer a través del ano por esto, porque queda muy cerquita del ano. ¿Qué más? Tenemos el conducto eyaculador, que ya vamos a ver, ¿cierto? Como todo el camino que hace el semen. Tenemos la vesícula seminal, tenemos el recto, ¿cierto? El colon, y ahí ya nos fuimos por otro lado. Tenemos el hueso del pubis, el mismo hueso que hace el monte de Venus en el sistema reproductor femenino. Acá también está, ¿cierto? Tenemos la vejiga. Ya. Entonces, ya. ¿A qué temperatura, alguien sabe, a qué temperatura están los testículos? ¿Alguien sabe? ¿Alta, dice el Humberto? ¿Están calentitos? Pero, ¿alguien sabe más o menos cómo es la temperatura? ¿No? Ya. Los testículos suelen estar 3 grados más helados que el cuerpo. Si mi cuerpo está en temperatura normal a 37 grados, los testículos suelen estar a 34. ¿Ya? Los testículos suelen ser más fríos. ¿Por qué son más fríos? Porque los testículos se está llevando a cabo toda la producción de espermatozoides. Entonces se baja un poquito la temperatura y así los testículos lo pueden conservar mejor, en mejor estado, como más fresquitos, por así decirlo. ¿Ya? Sí, sí, claro, están afuera también por eso, porque así se puede mantener bien su temperatura. ¿Ya? Pero me estoy leyendo como los datos que tengo acá, así como X, a ver si se los puedo dar. Pero creo que era ese como el único bacán que tenía. ¿Ya? Pero es por eso. Los testículos suelen estar a temperaturas más frías. Ya, entonces, ¿qué sucede con el semen? Desde el testículo, ¿cierto? Y después hacia el epididimo van a salir los... Ah, espérame, creo que tengo... Ah, ya, acá está. Sí, yo sabía que tenía una diapo para esto. No necesariamente, va a depender del tipo de tumor. No necesariamente vamos a producir más testosterona. Ya, pero vamos a ver por mientras el recorrido del semen. Vamos a borrar esto. Ya, entonces, yo dije así como, yo tenía una diapo, acá está mi diapo. Entonces, primero, tenemos el testículo, ¿cierto? En el testículo se va a formar todo lo que son mis espermatozoides. ¿Alguien sabe, si yo tengo, alguien sabe cuán, a ver, no, ¿cómo explicar? ¿Cuál es el porcentaje de espermatozoides que hay en el semen? En plan, no porcentaje, pero... sí, eso, como del 100% de composición del semen, ¿cuánto porcentaje es espermatozoide? Esa es la pregunta, así se entendió. Me lo dijeron por interno, pero alguien más que lo quiera decir como en el chat. Es poquito, ¿cierto? El 5% del semen es espermatozoide. Todo el resto son miles de otras sustancias. Ya solo el 5% son espermatozoides, ¿ya? Entonces, primero se hace la espermatozoide en el testículo, ¿cierto? Luego, estos espermatozoides que se formaron en el testículo van hacia el epidídimo. En el epidídimo van a madurar, ¿cierto? Y van a pasar por la espermistogénesis y todo el tema. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos meiosis. Luego, pasa a través, ¿cierto?, del conducto deferente, que es como esta manguerita, por así decirlo, de acá, ¿cierto? Para atravesar, ¿cierto?, pasar por la vesícula seminal. En la vesícula seminal es donde se van a inyectar, por así decirlo, todos los líquidos que tiene el semen, ¿cierto? Fructosa sobre todo. ¿Alguien sabe por qué el semen tiene tanta fructosa? ¿Qué sustancias se encuentran en el semen? Fructosa, prostaglandina, aminoácidos, de todo podemos encontrar en el semen. Pero ¿alguien sabe por qué se le inyecta fructosa al semen específicamente? ¿Por qué se le inyectamos fructosa? ¿Alguien se puede Para darle energía a los espermatozoides. Uh -huh.
Exactamente. La fructosa, como es un tipo de carbohidrato, se le inyecta al semen para que los espermatozoides la absorban y la utilicen para generar ATP. Y así pueden mover, ¿cierto?, la colita así terrible rápido para poder tratar de fecundar. ¿Ya? Exacto, en la vesícula seminal es donde juntamos los espermatozoides con las distintas sustancias. ¿Cuáles sustancias? Fructosa, sobre todo, súper importante, fructosa, prostaglandinas, aminoácidos, ¿ya? Las prostaglandinas son, por si acaso, un tipo de hormona, ¿cierto? ¿Y por qué se liberan? Porque eso ayuda a que se dilate más la vagina, ¿cierto? El cervix, para que todo pueda salir ahí eyaculado y todo, y pueda fluir, ¿cierto? Y llegarse a formar la fecundación, ¿ya? Luego de la vesícula, ¿cuánto porcentaje de agua? No tengo ni la menor idea. Solo sé que el 5% es espermatozoides. Luego tenemos el conducto eyaculador, ¿cierto? Que es ya cuando nos dimos toda la vuelta. Ahí acá es cuando se comienzan a preparar, ya para ser eyaculados. Para ser eyaculado el semen. Tenemos la próstata, porque también pasamos a través de la próstata, ¿cierto? Tenemos la glándula bulbouretral, que acá es cuando más o menos se trata de regular el pH, sobre todo, del semen, ¿ya? ¿Por qué se trata de regular el pH? Porque la vagina tiene su pH propio y el semen tiene otro pH. Si mal no recuerdo, que acá los puedo estar mezclando, pero la vagina es básica y el semen es... no, al revés, lo estaba diciendo al revés. La vagina es ácida, ya pH ácido, y el semen es básico. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llegara y mezclara estas dos cosas, los pH harían que las células, y sobre todo las enzimas de estas células, ¿cierto?, se me desnaturalicen. Y si se me desnaturalizan, lo que voy a lograr es que se me mueran, ¿cierto? Se me van a morir. Entonces, la glándula bulbouretral o las glándulas de Cooper, que también se les llaman, ¿cierto?, van a ayudar a que el pH más o menos se trate de equilibrar un poquito, para que cuando entre en contacto con la vagina, los espermatozoides no se mueran. ¿Qué quiere decir que sea básico? Cuando nosotros vemos la escala del pH, nosotros vemos que tenemos el pH 1, el 7 y el 14. Esto es química, ¿ya? Tenemos esta escala. Los pHs básicos son los que se encuentran entre el 7 y el 14, y los pHs ácidos son los que se encuentran del 1 al 7. ¿Ya? Esto tiene que ver con el tema de los electrones, y que los hidrógenos, y que los grupos OH que hay en una molécula y todo el tema. ¿Ya? Pero eso es química. Lo importante es saber eso. La vagina tiene un pH ácido, el semen es más bien básico, y por ende en la glándula bulbouretral se va a tratar de regular un poquito este pH para que cuando ingrese el semen en la vagina, ¿cierto?, llegue al útero, no sea tanto el shock y por ende no se me mueran los espermatozoides. Que eso es lo importante, ¿cierto? En función de todo esto es lograr que los espermatozoides se fecunden. Luego, ¿cierto?, atravesamos la uretra. Mi hermano está gritando, así que se lo escuchan, perdón. La uretra, ¿cierto?, que es este conducto que va a permitir que luego el semen sea eyaculado a través del glande, ¿cierto?, y el orificio uretral. ¿Ya? Este es el recorrido, entonces, ¿cierto?, que realiza el semen para poder ser eyaculado. ¿Hay alguna duda? La uretra es el conducto a través del cual sale el semen. Y miren, por eso yo les decía el tema de que es raro que las personas que tienen pene sientan ganas de orinar mientras están teniendo relaciones. ¿Por qué? Porque al tener relaciones, todo este sistema comienza a operar para tratar de eyacular, ¿ya? ¿Y a través de dónde es la eyaculación? A través de este conducto de acá. Y este conducto de acá es el mismo que se utiliza para orinar. Entonces, o hacemos pipí o eyaculamos. No podemos hacer las dos cosas a la vez, ¿ya? Por eso les decía este tema de que las personas que tienen útero y todo el tema, sí tienen como, es más fácil que sientan ganas de orinar, porque la orina sale por un lado y en este caso el pene entra por otro, ¿ya? En cambio, en el sistema reproductor masculino no. La orina y el semen van por el mismo camino. Entonces, o se usa uno o se usa el otro. Espérenme, para leer el chat, al tiro lo leo. Eso, la glándula regulaba el pH. ¿Qué pasa en el conducto eyaculador y la próstata? Ya, miren, perdón, es que me da la ahogo a veces. En el conducto, ¿dónde está esa cosa? Ya.
En el conducto eyaculador es donde comenzamos a preparar el semen para que sea justamente eso, eyaculado, y la próstata es una glándula que recubre, ¿cierto? O que es parte de este sistema, que nos entrega, nos sigue, todas estas cosas en verdad nos siguen entregando nutrientes al semen. Por eso es que dicen que si uno se toma el semen, no sé, le van a crecer la uña, le va a crecer el pelo, va a tener mejor piel, va a tener la piel más bonita, qué sé yo. Porque el semen es un líquido que está lleno de nutrientes, lleno, lleno, lleno. No lo estoy recomendando tomarlo, que quede claro, no estoy diciendo eso, ¿ya? Pero por eso hay gente que lo dice, porque todas estas estructuras, todas, lo que hacen es entregarle mucho nutriente al semen. ¿Por qué se le entrega nutrientes? Para que los espermatozoides puedan sobrevivir y puedan llegar a hacer su pega, ¿ya? Esa es la principal función de por qué se le entrega nutrientes. Y todas estas estructuras aportan a ello. ¿Esto se lo van a preguntar a la PSU? No, ya, esto no lo van a preguntar, por si acaso. No lo van a preguntar, pero es importante que lo sepamos porque termina siendo como cultura general. ¿El pene sería como el clítoris para el hombre? Yo diría que no. El clítoris para el hombre, en esta imagen creo que se notaba mejor, sería el punto G, que está por cerca. Ay, espera. Sería el punto G, que está por acá. Está como por esta zona, no, no me acuerdo bien dónde está, pero está por acá. Creo que era la próstata. O cerca de la próstata está el punto G. Y ese sería como el clítoris para el hombre. En el sentido de recibir placer sexual. ¿Ya? Ahora, el clítoris, claro, el clítoris, si ustedes lo ven, es como un pene no desarrollado. Embrionariamente no desarrollado. ¿Ya? No es necesario saber la función de cada estructura. No, para nada. De ninguna estructura. Sí, solamente las del sistema reproductor femenino son como más necesarias en el sentido del útero, las trompas de las tubas uterinas, los ovarios. Esas tres estructuras sí son útiles. Las del sistema reproductor masculino en verdad no. Ya, porque estas no las preguntan. Estas las estamos viendo por un tema más de conocimiento, como de cultura general, que por la PSU. ¿Ya? En cambio, para la PSU sí es necesario el tema reproductor femenino porque vemos embarazo y ciclo uterino en específico, así como en detalle se ven esos temas, ¿ya? Siento que voy a estornudar en cualquier momento, así que si estornudo, perdón, que no encuentro mi composición. ¿Ya? Ahí por interno me avisan, ¿cierto? Que el punto G en el sistema reproductor masculino está como a 5 milímetros de la entrada del ano, ¿ya? Por si acaso, por si a alguien le sirve el dato. ¿Hay alguna duda, otra duda con esto? Ay, no tengo control. ¿Todo claro? Muy bien. La función de la próstata es justamente seguir nutriendo nuestro semen. Es una glándula, al final de cuentas, que ayuda a nutrir el semen. Siento que voy a estornudar. Achú, achú, achú. Claro, la próstata sí. La próstata, ¿cuáles? Prostaglandina, fructosa, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. En la próstata se desarrolla la mayor cantidad del semen. Del líquido, del semen en completo, la mayor cantidad se produce en la próstata. ¿Ya? Por eso es importante que las personas que tienen pene se masturben o tengan relaciones de forma seguida, porque si no la próstata se llena de semen y si este semen no es eyaculado puede generar cierto el cáncer de próstata u otras enfermedades. Si se extrae la próstata se deja de producir semen. O no, sí, es como, sí, se deja de producir el semen. Porque la mayor cantidad del semen se produce en la próstata. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Va. Ya. Vamos a borrar eso de ahí. Entonces, no encontré ninguna foto bonita para poner en el tema de la pubertad por si acaso, por eso están estas así como que súper feas, porque no encontré nada más. Pero la pubertad acá funciona exactamente igual, ¿cierto? Características sexuales primarias son todas las que vienen como por defecto, por así decirlo. El pene, la próstata,
Y esos serían como los principales, ¿cierto? Porque acá no tenemos glándulas mamarias que se vayan a desarrollar. ¿A qué edad bajan los testículos? 12 años creo, más o menos, al inicio de al inicio de la pubertad. Te puedo estar mintiendo, así que si quieres, búscalo tú también, porque creo que son como las cosas, pero no estoy segura. Ah, ¿viste? Estoy inventando, ¿ya? Pero no estoy segura, no, yo no sé, ¿ya? Pero sí sé que durante la pubertad es cuando crecen y maduran los testículos, ¿ya? El sexo masculino comienza a producir espermatozoides como tal, alrededor de los 13 años, ¿ya? Entonces, vamos a ver ya, mejor veamos el ordenado. Características sexuales primarias. ¿Cuáles serían? Sistema reproductor, ¿cierto? En este caso tenemos solamente en la zona baja, que sería el pene, la próstata, los conductos deferentes, el epididimo, ¿cierto? Todo lo que vimos recién. Y las hormonas serían principalmente la testosterona, ¿ya? Y, espérenme, ya, ahí está el tema de la regulación hormonal. Después lo vamos a ver cómo actúan las hormonas, ¿ya? Pero la principal hormona para el sistema reproductor, para el sexo masculino, sería la testosterona. Y ahí es la testosterona, y ahí los niveles de testosterona en los que nos van a desarrollar las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las secundarias en este caso? Desarrollo de vello facial, que se agrava la voz, vello, acá porque, no, hasta está mal, vello púbico, no vello masculino, vello púbico, ya, desarrollo de los testículos, desarrollo del pene, ¿cierto? El pene crece también, tenemos mayor desarrollo muscular, sobre todo en la zona de la espalda, si se dan cuenta, los hombros sobre todo se ensanchan, a las mujeres no, al sexo femenino se le ensanchan las caderas, al sexo masculino se le ensanchan los hombros, ¿cierto? Sobre todo así como que crecen así, ¿cierto? Todo el tema. Y esas son como las principales características sexuales secundarias del sexo masculino, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Acá es como, no hay mucho. No hay como un hito como en el sexo masculino, o sea, femenino que teníamos la menarquia, la telarquia, etcétera, ¿ya? Acá lo mucho que podemos encontrar, que sería más bien una patología, sería la ginecomastia. ¿Alguien sabe qué es? Ginecomastia. ¿Alguien sabe qué es la ginecomastia o ginecomastia? No sé si lleva título. No, el sexo masculino no produce progesterona ni estrógeno, solo testosterona. ¿Qué cosa le ocurre con el tema de la ginecomastia? ¿Te refieres si le ocurre a la gente con obesidad? No, o sea, no tiene que ver tanto el peso, es un tema hormonal. Exacto, la ay, no, creo que lleva tilde, ginecomastia, no estoy segura ya, pero es cuando presenta, el sexo masculino presenta desarrollo del tejido mamario. Esto es operable en caso de que a alguien le moleste, pero eso es, ya el desarrollo del tejido mamario. Ya, ya, mira. Alguien me preguntó por interno por qué pasa lo de la espalda, en el sentido de por qué se ensancha la espalda, con qué función, porque me escriben, ¿cierto? Porque en las mujeres las caderas se ensanchan con la función de poder llevar el bebé, ¿cierto? Porque el cuerpo tiene que soportar todo este peso que se produce en caso de que crezca, crezca la guata, ¿cierto? Si alguien queda embarazada. La espalda no estoy 100% segura de por qué será, pero como teoría, es una hipótesis, puedo estar totalmente equivocada y puedo estar muy equivocada probablemente, pero para desarrollar fuerzas, porque, a ver, tenemos que pensar que esto todo es evolutivo, y en la evolución, ciertos rasgos son los que se van manteniendo a través del tiempo. Entonces, si nosotros pensamos hace 2000 años, o muchos más años, 5000 años, 10.000 años, el hombre se tenía que encargar, se tenía que ser fuerte porque tenía que cazar, y si cazaba, sobrevivía, y si sobrevivía, tenía descendencia, ¿cierto? Entonces yo me imagino que de ahí puede venir el tema de que se desarrolle la espalda. Puedo estar muy equivocada, pero yo creo que eso podría ser. Si alguien sabe de otra razón, bienvenida sea, pero esa es como mi teoría, por un tema evolutivo, ¿ya? Funciona como, porque son ciertos rasgos los que se van heredando. Entonces uno de esos rasgos podría ser el tema este de que se desarrolle más la musculatura de la espalda. Puedo estar mal.
¿Por qué ocurre la ginecomastia? Por un desequilibrio hormonal, principalmente. ¿Ya? Me preguntaron por interno qué pasaba con los testículos. Los testículos durante esta etapa crecen y terminan de madurar. Acá. Crecen y maduran. ¿Sí? Voy a buscar el tema de por qué se ensancha la espalda y les voy a contar bien por Telegram. Ya lo voy a investigar, porque me nació ahora la duda. ¿Ya? Y ahí les voy a contar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, claro, es producto de la testosterona, pero me preguntaban por interno, espérenme que voy a arreglar un poquito el PPT, me preguntaban por interno por qué. Sí, ¿es por la testosterona? Sí, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del sexo femenino, era por, o sea, la cadera se ensancha para poder acarrear el peso del bebé. Entonces, ¿por qué se va a ensanchar la espalda? En plan, ¿cuál va a ser la función de que la espalda esté ancha? A eso iba como la pregunta. Haciendo el paralelo, ¿cierto?, de que las caderas se ensanchan para poder aguantar el peso de la guata en caso de que haya un embarazo. Me preguntan por interno si la ginecomastia sería algo, creo que sí lleva tilde, ginecomastia, sería algo parecido al vello excesivo en las de sexo femenino. No necesariamente. Es que se pueden, ambos casos se pueden dar por desequilibrios hormonales. En ese sentido serían como parecidas, pero en verdad son muy distintos porque la ginecomastia ocurre solamente en la zona mamaria y el vello puede ocurrir como en todo el cuerpo. ¿No lleva tilde? Ah, ya, gracias. Se me hacía raro, como que tenía mucha duda si tenía tilde o no. No sé si de estrógeno o progesterona. Ahí tengo la duda. Sé que es un desequilibrio hormonal, pero te mentiría si te digo es por esta hormona o es por esta otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Dígame. Dice que es causada por hiperprolactinemia o por hiperestrogenismo. Entonces sí sería por estrógeno. ¿Y cuál era la otra, perdón? ¿Hiper cuánto? ¿La primera? La hiperprolactinemia. Ah, ya, Prolactina. por la prolactina. Ah, claro, tendría sentido porque la prolactina, cuando vemos la lactancia, es la que se encarga de producir la leche y para que se produzca la leche tenemos que agrandar las glándulas para que puedan almacenar toda esta leche que se produce. ¿Tiene sentido? Entonces podría ser por la prolactina o por el estrógeno. Nice. Yo creo que no. No he estudiado la ginecomastia en profundidad, pero creo que no. Es que se produce tejido mamario, pero no necesariamente se producen los senos galactóferos, que son los que producen la leche. Ahí tendríamos que ver qué tejido mamario es el que se desarrolla. Porque no toda la mama se encarga de producir leche. Entonces dependería de eso, de qué tipo de tejido se está desarrollando específicamente en la mama. Si quieren, en el libro este que yo les dije a inicio de año, el tema de el lago de SIC, Biología de la Vida en la Tierra, ahí pueden hablar más del tema, por si lo quieren leer. ¿Ya? Ya, sí. Ahí están, por interno me dijeron lo mismo, si para que exista la leche tiene que haber parto. No necesariamente, porque para que haya leche tenemos que tener oxitocina y prolactina. El tema es que durante el parto se comienza a secretar la oxitocina. Por eso es que después del parto uno suele comenzar a ver la leche, pero no es necesario que haya parto para que haya leche. No sé si se entiende más o menos el tema. Porque la leche se produce durante los 9 meses del embarazo. El tema es que se comienza a secretar cuando hay parto, porque con el parto empezamos a secretar la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que se encarga de secretar la leche. No, la grasa no tiene... No, la grasa no afecta en estos casos son solamente hormonales. ¿Se entendió el tema del parto, la leche y la oxitocina? Que hay leche, pero se secreta solamente
entre comillas, cuando hay parto solamente, ¿cierto? Por el tema de la oxitocina. ¿Alguna otra duda? Para que veamos esto, creo que esto es lo último que nos queda. ¿No hay más dudas de lo que ya vimos antes para avanzar con esto? ¿No? Ya, entonces, esta es la regulación hormonal que tiene, ¿cierto? El tema de la producción de estrógeno, ¿no? El tema de la producción de espermatozoides principalmente. Entonces, nosotros tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar cierta hormona que no está escrita acá. ¿Alguien sabe qué hormona libera el hipotálamo que llega a la adenopófisis para que se libere LH y FSH? ¿Qué hormona no está faltando acá? ¿Alguien sí sabe cuál es? Termina en RH, pero falta algo. GNRH, muy bien. GNRH. Todas las que terminan en RH son del hipotálamo, ¿ya? RH siempre tiene que ver con hipotálamo, porque RH en inglés significa hormona liberadora de, ¿ya? Entonces, en este caso es hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo libera la GNRH. La GNRH actúa sobre la adenopófisis para que la adenopófisis libere dos cosas, la LH y la FSH. Y hasta acá, ¿cierto? Hasta esta parte de acá es igual que en el sexo femenino, ¿cierto? En el sexo femenino ocurre lo mismo. El hipotálamo libera GNRH, la GNRH actúa sobre el adeno y la adeno libera LH y FSH, ¿cierto? Hasta ahí normal. Ahora, en el sexo masculino, estas dos hormonas van a actuar en los testículos, ¿ya? ¿En qué actúan específicamente? En las células de Leydig y las células de Sertoli. ¿Qué son estas células? Células específicas, ¿cierto? Que ya vamos a ver qué hacen, que están dentro de los testículos. Las células de Leydig se van a encargar de que cuando le llega la LH, ¿cierto? La LH estimula las células de Leydig y va a provocar que estas células liberen testosterona, ¿ya? La testosterona va a promover el desarrollo, ¿cierto? De las características sexuales secundarias, en este caso masculinas, ¿cierto? Acá abajo con esto, características sexuales secundarias, no primarias solamente, secundarias, por si acaso. Y también va a promover la espermatogénesis. La espermatogénesis, ¿cierto? Como se intuye de su nombre, es la formación de espermatozoides, ¿ya? Luego, la FSH va a llegar a la célula de Sertoli y directamente va a promover la espermatogénesis, ¿ya? Tanto las de Sertoli como las de Leydig en los testículos, ¿ya? ¿Solo de características físicas te refiere a estos de acá? Sí, 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 porque son las características sexuales secundarias, ¿ya? Las de Sertoli también, por si acaso, las podemos encontrar en los túbulos seminíferos, ya que eran estos túbulos que vimos en las diapos anteriores, ya que los túbulos son una parte dentro del testículo, ¿ya? Y estas, ¿cierto? Van a promover o mejor dicho, dentro de ellas se va a promover la espermatogénesis, ¿ya? Además, las células de Sertoli, ¿cierto? Van a provocar el aumento de la producción de espermatozoides. ¿Por qué se provoca el aumento? Porque estamos realizando la espermatogénesis. Este aumento en la producción de espermatozoides, perdón, va a liberar una hormona llamada inhibina. ¿Ya? La hormona inhibina, como dice su nombre, va a ejercer un efecto inhibitorio sobre la adenopófisis. ¿Qué significa esto? Aumenta la cantidad de espermatozoides, mi cuerpo va a detectar eso y va a comenzar a liberar inhibina. La inhibina le va a avisar a la adenopófisis, oye, espérate tantito que ya estamos bien con la cantidad de espermatozoides, así que espera, y la va a parar. Y vamos a parar la adenopófisis y por ende vamos a parar la LH y vamos a parar la FSH. Y todo esto acá se va a inhibir. Por otro lado, ¿cierto? Las células de Leydig, claro, feedback negativo, muy bien. Por otro lado, las células de Leydig también están liberando testosterona. Y cuando esta testosterona llega a niveles altos, también va a producir un efecto inhibitorio, tanto en el hipotálamo como en la adenopófisis. Ya esto es como por consecuencia, ¿cierto? O sea, estamos inhibiendo el hipotálamo y también vamos a inhibir la adenopófisis. ¿Por qué? Porque si no estamos liberando GNRH, no estamos estimulando la adenopófisis y se para todo este sistema. ¿Qué es la GNRH? Es la hormona liberadora de gonadotrofinas.
Ya es la hormona que libera el hipotálamo para actuar sobre la adenohipófisis. Y esta sería, ¿cierto?, toda la regulación hormonal de la espermatogénesis. ¿Qué es lo importante? La LH actúa sobre las de Leydig, ambas empiezan con L, ¿cierto? LH en Leydig y liberan testosterona. La LH en Leydig libera testosterona. Y la FSH actúa en la de Sertoli y promueve la espermatogénesis. Las células de Leydig son células que se encuentran en el testículo. Las de Sertoli también se encuentran en el testículo. Ya, ambas se encuentran dentro de los testículos. Las de Leydig se van a encargar de secretar testosterona, mientras que las de Sertoli directamente se encargan de formar espermatozoides. Directamente se encargan de la espermatogénesis. En cambio, las de Leydig liberan testosterona y la testosterona se encarga de promover aún más la espermatogénesis. No automáticamente. Si yo corto acá la adenohipófisis, corto la LH, corto la FSH, corto la Sertoli, corto todo esto, ¿cierto? Y si yo no tengo nada de esto, no se me produce esto. Por ende, yo no inhibo esto. Por ende, tampoco inhibo acá. Entonces, el hipotálamo va a seguir secretando. Constantemente va a seguir secretando. ¿Por qué? Porque el hipotálamo va a liberar, ¿cierto? Y va a ver que la adenohipófisis no está actuando, la adenohipófisis no está haciendo nada, entonces va a seguir liberando GNRH para tratar de que la adenohipófisis como que despierte y reaccione y haga su pega. ¿Se entiende? Más o menos, si yo quitara la adenohipófisis de acá, el hipotálamo liberaría mucha más GNRH. ¿Por qué? Porque no hay no se produciría ninguno de estos efectos inhibitorios. ¿Sí? Ya, bacán. No, no la mujer, en el sexo femenino no se estudia ninguna célula en específica, se estudia a lo mejor los folículos podrían, sería como algo similar al tema del folículo y el ovocito, pero no es que se estudien como que en ciertas células se produzcan ciertos procesos, sino que ciertas células son parte de los procesos. Al tiro lo explico de nuevo, Carla. La Catalina, ¿cierto?, nos preguntaba si se inhibe la adenohipófisis, es decir, si yo tacho esto de acá, ¿el hipotálamo también se inhibe de forma automática? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Si yo quito la adenohipófisis, yo quito esto de acá, todo lo que sigue también se elimina, ¿cierto? Porque esto es una reacción en cadena. Y si esto de acá no pasa nada de acá abajo, ¿cierto? Todo esto no pasa, chao, se fue. Y si todo esto de acá abajo se fue, esto de acá también se va, ¿cierto? Porque para que suceda esto, tiene que pasar esto de acá, para que suceda esto de acá, tiene que pasar lo de acá, y para que suceda lo de acá, tiene que pasar lo de acá, ¿cierto? Entonces, esto de acá también se va a eliminar, porque para que pase este efecto inhibitorio, tiene que haberse liberado testosterona, y para que se libere testosterona, se tiene que haber liberado LH, y para que se libere LH, para que se libere LH, la adenohipófisis tiene que estar funcionando. Y a nosotros nos dijeron que la adenohipófisis no está funcionando. Entonces, si la adenohipófisis no está funcionando, mi hipotálamo va a seguir liberando GNRH. ¿Por qué va a liberar GNRH? Porque no va a haber nadie generando el efecto inhibitorio. ¿Ya? Si no se produce inhibina, no se inhibe. Entonces, si yo saco mi adenohipófisis, mi hipotálamo libera más GNRH. ¿Por qué? Porque es como que el hipotálamo se pone a liberar hormonas y ve que nadie le contesta. Y no le contestan, ni no le contestan, ni no le contestan. Entonces llama. Es como, no sé, estás curada y querés llamar a tu ex. Y tú llamás. Y tu ex no te contesta. Entonces, por más que tú no te contestes, tú seguís llamando porque quería hablar con él, ¿cierto? Algo similar funciona con el hipotálamo y la adenohipófisis. Si yo saco la adenohipófisis, el hipotálamo va a seguir llamando porque necesita hablar con la adenohipófisis para que todo esto funcione. Entonces, si la adenohipófisis no contesta, el hipotálamo llama. Y esa llamada, ¿cierto?, sería la liberación de GNRH. ¿Se entiende un poco, Carla?
Ya, bacán. Por interno me dicen, me confundí. ¿Puede explicar de nuevo la última parte de testosterona? ¿Desarrollo y mantención? ¿Es de características primarias o secundarias? Es de características secundarias. Recordar que las características primarias son el pene, la próstata, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor como, de por sí, como lo que viene de defecto. Yo nazco por defecto con un sistema reproductor, ¿cierto? Por defecto. Y las características sexuales secundarias son los que yo voy desarrollando a través del tiempo. ¿Ya? Entonces la testosterona promueve el desarrollo y la mantención. ¿Por qué la mantención? Por ejemplo, la gente que nace, que es transgénero, y comienza tratamientos hormonales, por lo general primero comienzan, y acá me puedo equivocar, pero comienzan o en algún momento tienen, consumen medicamentos que se encargan de inhibir la producción de hormonas. Si estamos hablando de una persona de sexo masculino que está haciendo transición a género femenino, va a comenzar, o en algún punto de su tratamiento, va a tener este medicamento inhibitorio de testosterona. ¿Para qué? Para evitar que se sigan desarrollando y se mantengan sus características sexuales secundarias. Y probablemente después va a comenzar a tomar progesterona y estrógeno para poder desarrollar las características sexuales secundarias del sexo femenino. No sé si se entiende más o menos, ahí para la persona que me gustó por interno y en general, no sé si se entiende más o menos el tema este del desarrollo y mantención de características sexuales. ¿Sí se entendió? Bacán. Entonces, esto, miren, hablándole sinceramente, de todo lo que hemos visto en las clases de hoy, esto es lo único que yo creo que les van a preguntar. Y les van a preguntar, ¿cuál es la función de la FSH en el sexo masculino? ¿Y ustedes qué van a decir? Promover que las células de Sertoli realicen la espermatogénesis. Y si yo ahora a ustedes les pregunto, ¿cuál es la función de la inhibina en el sexo masculino? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué hace la inhibina? ¿Alguien me puede decir qué hace la inhibina en el sexo masculino? Inhibir. ¿Y qué inhibe? Claro, hace un efecto inhibitorio, pero ¿qué cosa inhibe? Ojo ahí, inhibe la producción de espermatozoides. ¿Hace eso? Inhibe la adenohipófisis. Y por consecuencia, ¿cierto? Estamos regulando la espermatogénesis, pero por consecuencias, no es de forma directa. ¿Ya? Es por consecuencia. Si estuviéramos hablando de una regulación directa en la producción de espermatozoides, la inhibina sería como a lo mejor una cosa así. Ahí estaríamos de algo directo, ¿ya? Si la, uy, me quedo medio feo. Pero si el efecto inhibitorio de la inhibina se produciera en las células de Sertoli, ahí sería directo. Pero el efecto inhibitorio es sobre la adenohipófisis. Por ende, sería como de forma indirectamente, ¿cierto? Estaríamos regulando la espermatogénesis. ¿Quién produce la inhibina? Creo que la célula de Sertoli, pero puedo estar equivocada. Puede producir otra estructura que nos detecte. Sí, creo que son las células de Sertoli, pero no estoy 100% segura. Perdónenme, chiquillos, que este no es mi fuerte. Pero lo voy a, miren, les quedo debiendo. Le estoy debiendo dos preguntas. Ya le estoy debiendo por qué se ensanchan los hombros y quién produce la inhibina. ¿Ya? Así que le estoy debiendo esas dos respuestas. Como para poder dárselas segura, prefiero deberle esas dos respuestas y se las contesto después por Telegram. Y ahí le digo, oigan, cabrón, yo lo investigué, tal y tal cosa, hace tal y tal cosa. ¿Ya? Oh, qué triste. ¿Ya? Pero eso sería el contenido de la materia de hoy. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya. Buenísimo. Entonces vamos para la grabación, ¿cierto? Muchas gracias a toda la gente de YouTube que nos vio el día de hoy. Acuérdense de darle me gusta al video, comentar, sobre todo si tienen alguna duda o tienen algún comentario que pueda aportar para la clase, bienvenido sea. Acuérdense de suscribirse, compartir el video con todas las personas que crean que lo puedan necesitar. Y eso, nos estamos viendo el próximo sábado.